Maestros, buenas tardes. Miren, voy a compartir un documento que se llama Una evaluación inclusiva para una educación inclusiva. Este documento es de Javier Murillo y Cintia Duc. Una evaluación inclusiva para una educación inclusiva. Este documento en mi centro de trabajo, en la cual soy director en una UCR 35 del Estado de Nuevo León. Este documento lo compartimos 26, 30 y 31 de agosto del 2016. Y ese documento es parte de las orientaciones, sugerencias y acompañamiento que se les da a las escuelas que se están atendiendo. Y es una línea de trabajo, es una línea de acción indispensable para poder hacer una evaluación equitativa y justa a todos los alumnos, no nada más a los alumnos o a las personas con discapacidad o con alguna otra condición, para todos los alumnos. En este documento, es un documento que se elaboró en PowerPoint para la mejor presentación. En ese documento nos dicen que pocos elementos hay tan determinantes en el establecimiento de una verdadera educación inclusiva como la evaluación. Cualquier práctica de carácter inclusivo, cualquier esfuerzo por potenciar el aprendizaje y la participación de todos y cada uno de los estudiantes que no vaya acompañado por un sistema de evaluación que respete y valore las diferencias individuales, solo conseguirá profundizar la brecha de la desigualdad. La doctora o la profesora María Antonia Casanova es una doctora también muy reconocida a nivel internacional de España, que ha participado aquí en México y en Nuevo León, sobre todo en los congresos de educación inclusiva, un horizonte de posibilidades que organiza la Roma de Educación Especial de aquí de Nuevo León. Nos dice ella, en un documento del 2011, nos dice que aún en los casos en que se haya modificado la metodología y se estén tomando en cuenta algunas diferencias de los estudiantes, un examen puntual, único, igual para todos, lo que promueve es la homogeneidad. Una evaluación que parte de que todos los alumnos son iguales nunca favorecerá la atención a la diversidad ni estimulará la educación inclusiva. En el documento nos dice que la educación inclusiva es uno de sus grandes dilemas: cómo conciliar una enseñanza atenta a la diversidad y a los procesos individuales de aprendizaje con una evaluación igual para todos. Nos dice que es prioritario un modelo de evaluación coherente con los principios de inclusión, evaluar la participación y el aprendizaje de todos. Ese es un interés, o es algo muy importante en un modelo de evaluación coherente con los principios de inclusión. Y esa aportación que hace coincide con lo que dice Mel Eiskov en los 5 pasos para la inclusión en las escuelas. El primer paso es que se tiene que considerar la permanencia, la participación y el logro educativo. Y en este documento coincide en que el máximo interés es un modelo de evaluación coherente con los principios de inclusión. Aquí habla de participación y aprendizaje para todos, pero antes de eso está el ingreso y la permanencia del alumno, todo el ciclo escolar, todo el grado escolar, toda la primaria o todo preescolar o toda la secundaria. Esta evaluación tiene que identificar el tipo de ayudas y recursos que se precisan para facilitar su proceso educativo. Una evaluación que proporcione información al inicio, durante y al final del proceso para la toma de decisiones. Hay que permita conocer el punto de partida de los alumnos
con sus aprendizajes esperados, hay que retroalimentar y ajustar el proceso de enseñanza de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes. Es muy importante esto, ajustar el proceso de enseñanza del maestro. Estamos hablando del maestro, su proceso de enseñanza, su estilo de enseñanza. No se está hablando de los estilos de aprendizaje de los alumnos. Esto el maestro desde el principio ya debió de haber tenido conocimiento de cuáles son los estilos de aprendizaje de los muchachos, de los alumnos, y él tendrá que ajustar el proceso de enseñanza, sus estilos de enseñanza, y tendrá que comprobar si se han logrado o no los aprendizajes esperados y en qué medida se han logrado. Nos dice el documento que se realizó un estudio en el 2005 y en el 2008 en el marco de las actividades de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, Evaluación e Inclusión Educativa. El objetivo de ese estudio fue cómo pasar de una evaluación más que centrada en los déficits del alumno o en un enfoque médico, cómo pasar a una evaluación, de un planteamiento educativo que se sustentara en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que considerara el contexto educativo en el que los estudiantes se desarrollan y aprenden. Nos dice que se analizaron los sistemas educativos de 23 países europeos en lo relativo a la evaluación inclusiva, pero también se hizo al mismo tiempo un estudio de 5 casos prácticos acerca de la educación inclusiva en 5 países. Es decir, se hizo un estudio acerca de la educación inclusiva y se analizaron los sistemas educativos en lo relativo a la evaluación inclusiva. De ahí el documento, una evaluación inclusiva para una educación inclusiva. En ese estudio nos dice que se definió evaluación inclusiva como un enfoque de la evaluación en los centros educativos comunes, en donde la política y la práctica están diseñadas para promover el aprendizaje del alumnado, tanto como sea posible. La política y la práctica diseñadas para promover el aprendizaje del alumnado. Ahí nos están mencionando 2 de las dimensiones de la educación inclusiva, de las dimensiones que nos marca Mel Einskow en la guía para la educación inclusiva, donde la primera dimensión es creando culturas inclusivas, la segunda estableciendo políticas inclusivas y la tercera desarrollando prácticas inclusivas. Se insiste en que la finalidad de la educación inclusiva debe ser la participación y la promoción del aprendizaje de todos los estudiantes. Ya ingresaron, ya permanecieron todo el ciclo escolar, ahora hay que evaluar su participación y el logro de sus aprendizajes. Para lograrlo, nos muestra una serie de elementos clave. Los voy a comentar lo más general posible. Debe ser accesible para todos los alumnos y continua. Estamos hablando de la evaluación. Los procedimientos de la evaluación deben estar ligados al currículo escolar e informar sobre el aprendizaje. Hay que promover el aprendizaje de todos los alumnos para el seguimiento de los progresos y para la planificación. Se requiere una formación adecuada que debe ser contemplada en los programas de formación inicial y continua para profesores y especialistas. Esta parte es muy importante porque es una de las 4A que nos señala Katarina Tomaszewski sobre el derecho a la educación en el mundo, en un estudio que se hizo a nivel mundial como relatora principal de la UNESCO. En la asequibilidad y en la accesibilidad y en la aceptabilidad y en la adaptabilidad, nos está pidiendo que los maestros deben de estar formados, capacitados. El gobierno tiene la obligación de eso, de que todos los alumnos de todas las escuelas, de todos los gobiernos, de todos los países, tengan maestros capacitados, informados, actualizados. Hay que evitar que el proceso formativo de la evaluación se distorsione o se pierda y que no se haga uso exclusivo de métodos de evaluación cuantitativa, porque no queremos números, queremos resultados, saber qué aprendieron los alumnos y hasta dónde aprendieron los alumnos.
Hay que comunicar a los alumnos y familias los progresos individuales. Hay que evitar los procedimientos de evaluación demasiado burocráticos. Hay que hacer esto más práctico. Debe de haber colaboración entre los profesores, planificando y compartiendo experiencias de la práctica inclusiva. Esto es muy importante y sería algo que se debería de retomar en aquella Semana Nacional de Actualización sobre la nueva escuela mexicana que está planteada a nivel nacional para todos los maestros de México. Hay que implicar al alumno, a los pares y compañeros en actividades de evaluación continua, planificadas y apoyadas desde la escuela por el equipo docente y el profesor tutor. Es decir, si la educación inclusiva como sistema no lo hace, entonces desde la inclusión educativa en la escuela y en las aulas hay que hacerlo. Hay que hacer una evaluación especializada de la identificación inicial de las necesidades educativas en el contexto del aula. Tener una variedad de recursos y herramientas sobre evaluación. Aquí nos dice usar manuales técnicos, materiales de evaluación en aspectos no académicos, instrumentos de evaluación y de coevaluación. Hay que dedicar tiempo para actividades relacionadas con la evaluación. Hay que elaborar los instrumentos, hay que elaborar los materiales, hay que conseguirlos. Nos dice que que hay que reforzar una evaluación formativa y formadora frente a la sumativa. Hay que utilizar una amplia variedad de estrategias y modelos en base a la colaboración y apoyo no solo entre docentes, sino también con la participación de especialistas, familias y estudiantes. Me salgo y les comparto un documento hablando de evaluación que nos dice aquí que como técnicas e instrumentos de evaluación, nos dicen como técnicas, ustedes pueden utilizar la observación, que tiene 3 instrumentos: registros, listas de cortejo y escalas. Como técnica, la entrevista, y usted tiene 2 instrumentos: guías de preguntas y portafolio. Como técnica, la encuesta, y como instrumento, el cuestionario. Como técnica, las pruebas, y como instrumentos de evaluación pueden ser pruebas escritas, orales, objetivas. Aquí viene describiendo cada una de las técnicas y cada uno de los instrumentos. Es un documento pesado, no lo quiero abordar aquí porque nos llevaría más tiempo, pero ustedes pueden buscar en la red, en Google, pueden buscar técnicas e instrumentos de evaluación y se van a encontrar con este documento. Yo espero que esta información pues nos ayude a todos y sobre todo pues al personal de las escuelas y de los apoyos que reciben como personal de la USAER en el caso de unos estados y personal de la UDEI allá en la Ciudad de México, para que estas técnicas e instrumentos puedan ser empleadas en una evaluación inclusiva para una educación inclusiva. Nos dice el documento que mientras no haya una evaluación inclusiva, no va a haber una educación inclusiva, porque hay que cambiar los esquemas, hay que cambiar las formas, hay que cambiar los modos, hay que cambiar las técnicas, los instrumentos, hay que dejar las prácticas que no funcionan para una atención verdadera a la diversidad. Pues hay que practicar la diversidad en las enseñanzas, en las técnicas, en las evaluaciones, en las metodologías, en todo. El documento nos dice que se tiene que hacer esta evaluación de cada uno de los alumnos. Bueno, en otro video les voy a compartir algo sobre la entrevista que dio Esteban Moctezuma como secretario de Educación a una periodista sobre cómo se va a realizar la Estrategia Nacional de Inclusión.
pero ese video más tarde lo preparamos. Espero que este material les sirva, les sea de utilidad. Busquen una evaluación inclusiva para una educación inclusiva de Javier Murillo y Cintia Duc. Lo pueden encontrar en Google. Ahí lo encontramos, pero la información le hicimos una presentación para que sea más fácil el compartirla y el revisarla. Muchas gracias, maestros, y buenas tardes a todos.